Hola, hola, muy buenas. Vamos a empezar nuestra tercera sesión dedicada a representar gráficamente funciones. Bien, pues vámonos a ello. La primera función que vamos a representar es de la página 322, el ejercicio 15, apartado C. Y la función es igual a x por el logaritmo neperiano de x. Bien, pues empezamos con el dominio. El dominio, el de x es todo r, pero el logaritmo es desde 0 hasta más infinito, pues será el dominio. ¿De acuerdo? La función es continua y derivable en su dominio. Bien, vamos a ver los límites, ¿no? Perdón, los límites, las asíntotas. En el infinito, límite, cuando x tiende a más infinito, no puedo tender a menos infinito porque el dominio empieza a ser abierto de la función es, como podéis ver, infinito por infinito, luego es más infinito. ¿eh? Luego ahí no tiene, y oblicua en el infinito tiene, pues vamos a ver, el límite cuando x tiende a más infinito de x por el logaritmo de x partido por x, pues el x se va con la x y también nos queda el logaritmo de x, luego esto es igual a más infinito, luego oblicua tampoco tiene es más infinito. En 0 tendrá asíntota vertical, pues vamos a ver, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo neperiano de x. Esto es igual a 0 por menos infinito, vamos a poner menos, vamos a poner infinito, luego tendremos que aplicar el hospital y aplicando el hospital, bueno, antes de aplicar el hospital, vamos a escribirlo como una indeterminación infinito partido por infinito, damos la vuelta a la x, como yo suelo decir, límite cuando x tiende a 0 de logaritmo por la derecha de logaritmo neperiano de x partido por 1 partido por x. Ahora sí, sería una determinación infinito partido por infinito, en este caso menos y menos los dos. No, hay este más. Y entonces aplicando el hospital tenemos que es la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido por x partido por menos 1 partido por x cuadrado. Daos cuenta, esto sería lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x y es igual a 0. ¿De acuerdo? Lo he hecho bien, esto pasa arriba, esto es igual a 0. Para que tú luego no tiene asíntota vertical. ¿De acuerdo? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a 0. No tiene asíntota. Corte con los ejes. Con el eje OI no tiene, porque el dominio empieza en 0 abierto, entonces no tienen con el eje OI. Y con el eje OX, pues cuando la función se hace 0, en x no puede ser 0, porque acabamos de ver ahí mismo, pero cuando esto x igual a 1, el logaritmo vale 0, luego tenemos que cortar el eje OX en el punto 1, 0. Repetimos, el logaritmo de 1 vale 0. Bien, pues vamos a ver, sabemos poco de la función, que el dominio de 0 a más infinito. Sabemos además que cuando x tiende a 0, la función tiende a 0. Sabemos además que tiene que corta en el 1, 0. Vamos a derivar. Derivamos para ver el crecimiento y decrecimiento de la monotonía. La derivada de x vale 1 por el logaritmo sin derivar, más x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Luego nos queda logaritmo de x más 1. Vamos a ver cuando esto se hace 0, logaritmo de x más 1 es igual a 0, cuando logaritmo de x igual a menos 1. Y eso es cuando x igual a 1 partido por e, ¿de acuerdo? O e elevado a menos 1, como queráis. Entonces ahí es donde la derivada se anula. Si os dais cuenta, vamos a hacer el estudio del signo modal. Tampoco esté muy bien así, pero bueno. Antes de 1 partido por e, ¿vale? Por ejemplo, 1 partido por e al cuadrado, el logaritmo de 1 partido por e al cuadrado es menos 2, más 1 es negativo, ¿de acuerdo? Luego la función en ese punto
antes de 1 partido por e, la y' es negativa. Si cogemos un punto a la derecha de 1 partido por e, por ejemplo, el propio número e, pues el logaritmo de e vale 1 más 1, 2, o aquí es positiva. Luego e, tenemos que la y es decreciente y creciente. Entonces, en 1 partido por e, si sustituimos, me queda 1 partido por e y esto vale menos 1, menos 1 partido por e, tenemos un mínimo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo nos quedaría entonces la función? Pues nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver con lo que sabemos. Sabemos que cuando x tiende a 0, la función tiende a 0. Después, en el punto que tenemos 1 partido por e, que está por aquí, ¿de acuerdo? Tiene un mínimo, ¿vale? Después sabemos que corta en 1, 0, más o menos por aquí, y después ya va más infinito. Luego la función 1 partido por e menos 1 partido por e, vamos a suponer que está aquí. ¿Ven? Esto es 1 partido por e, y esto es menos 1 partido por e. Luego la función aproximadamente es así. ¿De acuerdo? Y ya siempre crece. No es necesario estudiar la concavidad y la convexidad, aunque aquí se puede ver que la función es convexa siempre. Veréis como en otras ocasiones, aquí lo tenemos representado en GeoGebra. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos representado en GeoGebra la función. Luego es lo como nosotros hemos calculado. Bien, pues pasamos al apartado E, que nos pide que representemos la función e elevado a e igual a e elevado a menos x cuadrado. Bien, pues vamos a por ello. ¿Qué tenemos? El dominio. El dominio es todo R porque no se anula la exponencial, su dominio es todo R y esto es positivo siempre, perdón, negativo siempre, luego el dominio es todo R. Podemos escribir la función, si nos gusta más, en vez de así la podemos escribir como 1 partido por e elevado a x cuadrado. También la podemos escribir así, como mejor os parezca. Bien, vamos a ver. Límite cuando x, vamos a ver, asíntotas verticales no tiene, porque su dominio es todo R, es continuo derivable en su dominio, igual que la de arriba, también era continuo derivable en su dominio, que se me ha olvidado comentarlo. Luego esta de aquí no tiene asíntotas verticales. Asíntota cuando x tiende, mira, a más menos infinito, pues de e elevado a menos x cuadrado, tanto para más para menos, esto va a tender a más infinito, menos, con el signo menos a menos infinito, y elevado a menos infinito tiende a 0. Luego tiene asíntota horizontal igual a 0, tanto en más como en menos infinito. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos eso. Más cosas. Corte con los ejes. Pues tenemos que en el eje OY, la imagen de 0 es e elevado a 0 al cuadrado, que es 1, luego corta en 0, 1. Y después con el eje X no tiene más corte porque la exponencial nunca se anula, no tiene corte. Bien, pues vamos a ver la monotonía. Derivamos. La derivada sería menos 2x por e elevado a menos x cuadrado. Esa es la derivada. Esto sigue siendo positivo, ¿vale? Y el signo de la derivada depende de menos 2x. Y menos 2x, perdón, y menos 2x se hace 0 si x igual a 0. Y el estudio del signo es muy sencillito. Se anula en 0 cuando x es negativo y prima es positivo, y cuando x es positivo y prima es negativo. Luego la función y tenemos que crece y después decrece. Además, asintóticamente decrece. En el punto 0, 1 tienes un máximo. ¿Cómo va a quedar la función entonces? Vamos a ver. Sabemos que en 0, 1 tiene un máximo. Y después que la función crece hasta 0, tiene asíntota en 0 horizontal, tanto en más como en menos. Luego la función aproximadamente tiene que ser así.
observad como aquí hay dos puntos donde cambia de cóncava, de convexa a cóncava, no, de cóncava a convexa y de convexa a cóncava. Y eso se pueden hallar siendo la derivada segunda, pero si no, no lo piden, no es necesario. Luego aquí tenemos la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Aquí también la tenemos en GeoGebra. Vamos a ver, quitamos esta y ponemos esta. Aquí la tenemos. Mirad, qué bonita es. ¿Eh? Se pega a cero inmediatamente porque la exponencial crece muy rápidamente. Luego también se pega a cero muy rápidamente. Pues mira qué bonita es la función. Bueno, pues pasamos a la... Teníamos el 11 y pasamos a una función racional. Pues vamos a hacerlo. No me he equivocado. No quiero escribir ahí. Me he equivocado. ¿De acuerdo? Bien. El dominio. El dominio de esta función es todo R porque el denominador no se anula nunca. Luego es continua y derivable en su dominio. ¿De acuerdo? No tiene asíntotas verticales. ¿Tiene asíntotas horizontales? Pues vamos a ver. El límite, cuando x tiende a más infinito, ¿de acuerdo? Y a menos infinito, de y de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto es de grado 1 y esto es de grado 2. Luego tiene asíntota horizontal igual a 0, tanto en más como en menos infinito. ¿De acuerdo? Bien, al tener asíntota horizontal, tanto en más como en menos, no tiene oblicua. Punto de corte con los ejes, con el eje y de 0, al sustituir vale 0, luego 0, 0. Y ya no vuelve a contar más. E igual también el eje o x. ¿De acuerdo? Que se anula cuando x igual a 0 la función. Y ya está. Bien, pues vamos a derivar. Derivamos. ¿Qué me queda? La derivada del numerador, que es 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado. Y eso es igual a 1 menos x cuadrado partido por, si no, x son 2x cuadrado, luego 1 menos 2x cuadrado, está bien, partido por x cuadrado más 1, ¿vale? X cuadrado más 1 al cuadrado. Bien. La derivada, ¿de quién depende? El denominador es mayor que 0, ¿de quién depende el signo? Del numerador, ¿de acuerdo? Luego vamos a estudiar cuando el numerador se hace 0, a la vista está, cuando x cuadrado igual a 1. Luego se hace 0 cuando x igual a 1 y a más menos 1. Bien, y vamos a estudiar cómo cambia de signo ahí. Aquí menos 1, aquí 1. Hemos dicho que el denominador es siempre positivo, el numerador es una función con la rama parabólica hacia abajo, ¿de acuerdo? Luego tenemos que aquí y' es negativa, después positiva, ¿de acuerdo? Y después va a ser negativa. Luego la función y decrece, crece y decrece. Entonces, menos 1, ¿qué? Pues sustituimos menos 1 al cuadrado, 1 más 1 es menos 1 menos 1 medio. Tiene un mínimo y en 1 sustituimos un medio, tiene un máximo. Y yo creo que ya podemos representar bien la función. Omar, Jesucito, Jesús. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos de la función? Sabemos que cuando x tiende a 0, o más o menos, ¿de acuerdo? Tiende a 0. Después que pasa por el punto 0, 0, que tiene un máximo, tiene un mínimo en menos 1, menos 1 medio, y tiene un máximo en 1, 1 medio. Mirad, no le queda otra a la función que sea así. Aquí tiene un máximo, aquí corta, pero ahí tiene un mínimo y aquí tiene un máximo y después ya va. Perdonadme, aquí no va a salir esto muy bonito. Ahí, ¿de acuerdo? Mirad, esta función cuando x es negativo, como el denominador es positivo, cuando x es negativa y cuando x es positiva es positiva. ¿De acuerdo? Por ahí hay un punto de inflexión por aquí y otro por aquí, pero no es necesario hallarlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver en GeoGebra la función. Quitamos esta y ponemos esta. Es como nosotros la habíamos previsto. ¿De acuerdo? También es una función, observar
como tanto esta como la anterior son funciones que se levantan muy poquito de los ejes, se distancian en muy pocos momentos de los ejes, ¿eh? Cada una a su estilo, pero son funciones que se distancian muy poco de los ejes, se pegan a ellos muy rápidamente. Bueno, vamos a continuar. También teníamos otro apartado, el G, pero es que el G es igual que el ejercicio, me he dado cuenta cuando he empezado a preparármelo, que es igual a un ejercicio que ya hemos hecho al 1A de la 311, tengo ya aquí puesto. Así que en vez de hacer el G, vamos a hacer el H, que además es más interesante, aunque no lo creáis, pero es más interesante. Bueno, pues empezamos. ¿Quién es el dominio de esta función? Todo R menos el punto donde se anula el denominador, que es 1. Y ahí tiene asíntota vertical, porque el límite, cuando x tiende a 1, ¿vale? De la función es más menos infinito. ¿Vale? En este caso creo que es más infinito, porque cuando x tiende a 1 esto es positivo y esto también es positivo, luego más infinito. Luego tiene asíntota vertical en x igual a 1. Bien. Asíntota horizontal tiene, no, porque el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de la función, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, es también más menos infinito. Luego no tiene asíntota horizontal. Oblicua, sí, porque el grado del numerador es una unidad más que el grado del denominador. ¿De acuerdo? Luego oblicua, sí. Vamos a calcular la m. La pendiente es asíntota oblicua. El límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido por 1 menos x cuadrado. Bien, perdón, me he equivocado. A ver, eso, me he equivocado. Sería el límite de y de x partido por x para calcular la pendiente de la asíntota oblicua. Y eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido por 1 menos x al cuadrado por x. Grado 3, ¿cuál es el coeficiente de aquí? 1. Y el de aquí, observar, sería el cuadrado del primero. Ahora vamos a escribir menos doble producto por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por x sería x cubo, luego esto es positivo, aquí también sería positivo el x cubo, luego esto vale 1. La m vale 1. La pendiente de la recta oblicua vale 1. Y la n es el límite cuando x tiende a infinito de y de x menos mx. ¿Y eso cómo nos queda? Pues el límite cuando x tiende a infinito de x cubo, y sí voy a desarrollar denominadores. Siempre os he dicho que no, pero en este caso sí lo voy a desarrollar. Tenemos que desarrollarlo. Menos x es una determinación infinito menos infinito, tenemos que operar límite cuando x tiende a infinito de x cubo menos x más 2x cuadrado menos x cubo partido por 1 menos 2x más x cuadrado. Observar, el x cubo se va con x cubo, me queda aquí 2x cuadrado y aquí me queda x cuadrado de grado 2, coeficiente 2, coeficiente 1, luego el límite este vale 2. Luego la ecuación de la recta oblicua, de la asíntota oblicua, es y igual a x más 2. La pendiente vale 1 y la ordenada en el origen vale 2. Esta es la asíntota oblicua, igual a x. Vamos a ver el corte con el eje de la y. Pues sería y de 0 y me queda 0. Luego pasa por 0, 0. Y además el único punto que cortar al eje de las x, si esto lo igualamos a 0, también sería 0. Bien, pues vamos a hacer la derivada, ¿de acuerdo? De la función. Y' es igual a 3x cuadrado por 1 menos x al cuadrado menos x cubo por la derivada 2, 1 menos x, y la derivada de menos x es menos 1, luego esto es más. Y partido por 1 menos x a la cuarta. Bueno, ya lo vimos ya otra vez. Antes de desarrollar esto, vemos que 1 menos x multiplica todo el numerador y multiplica todo el denominador. Luego aquí nos quedará 1,
este se nos irá y aquí quedará 3. Y por tanto nos quedará 3x al cuadrado menos 3x al cubo, de este que nos queda aquí, 3x al cuadrado menos 3x al cubo, más 2x al cubo, partido por 1 menos x a la tercera. Y esto es igual a 3x cuadrado menos x al... no, sí, 3x cuadrado menos 3x cuadrado más 2x cubo menos x al cubo, ¿no? ¿Vale? Partido por 1 menos x al cubo. Podemos sacar factor común a x cuadrado arriba, me queda x cuadrado que multiplica a 3 menos x partido por 1 menos x al cubo. Bien, ¿quién anula para estudiar signos de y'? ¿Quién anula el numerador? 0 y 3. Pero aquí hay que tener en cuenta que en el denominador, aunque no está en el dominio, x igual a 1, luego no es candidato a nada, lo que sí, pero sí influye en el signo porque está elevado al cubo. Luego tenemos que tener en cuenta, a la hora de estudiar el signo de y', tenemos que tener en cuenta 3 cosas. El cambio del 0. El cambio aquí del 1, que está elevado al cubo. Eso nunca lo utilizamos porque siempre está elevado al cuadrado, son números pares, pero aquí sí. Y el cambio del 3. Luego y'. Bien. Si cogemos un número más pequeño que 0, que por ejemplo menos 1, porque tenemos 3 menos menos 1, 4, 1 menos menos 1, 2, luego tenemos que esto es positivo. Si cogemos un punto entre 0 y 1, por ejemplo un medio, 3 menos un medio es positivo, un medio al cuadrado es positivo, 1 menos un medio también es positivo, luego todo es positivo. Cogemos un punto entre 1 y 3, por ejemplo 2, 2 al cuadrado positivo, 3 menos 2 positivo, 1 menos 2 negativo, positivo positivo partido por negativo, negativo. Y un número mayor que 3, por ejemplo 4, esto es negativo, negativo partido por negativo, positivo, y al cuadrado positivo, luego positivo. ¿Qué tenemos? Que la y es creciente, creciente, en 0 va a haber un punto de silla de creciente y creciente. En 1 no hay ni máximo ni mínimo porque no está en el dominio. Entonces tenemos en 0 tenemos un punto de silla y en 3, si sustituimos en 3, vamos a recordar cómo era la función, que se nos olvidó, la tenemos aquí. Ahí la tenemos, un poquito más para abajo. Sería 3 al cubo, y que es 27, y 1 menos 3, que es menos 2 al cuadrado 4, luego menos 27 cuartos. El punto 3, 27 cuartos es un mínimo. 27 cuartos, que es 6 con algo. Esto es un mínimo. Y aquí en 0, 0 tenemos un punto de inflexión, ¿vale? Punto de inflexión. Y 1 no, nada, porque no está en el dominio. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos, vamos a subir esto para arriba, si no se me olvida a mí, tenemos, aquí todavía en esta función todavía queda tela por cortar. Sabemos que corta en 0, 0, que tiene una asíntota en 1, vertical, que tiene la asíntota igual a x más 2, igual a x más 2, era, ¿no? Déjame que lo vea, que está por aquí, igual a x más 2, sí, que más o menos igual a x más 2, si esto es 1 puesto 2 y x más 2, pues será más o menos, a ver, lo voy a poner punteada, ¿vale? La asíntota. Y después tenemos que aquí tiene un punto de silla y en el punto 3, más o menos aquí, y por aquí tiene un mínimo. Más o menos, vamos a suponer que esto fuera lo que hemos dicho, el 6 y pico, ¿vale? Bien, estamos viendo que la función va a ser, ahí va a tener un punto de silla, va a venir por aquí, es creciente, después sigue siendo creciente, hemos dicho que tiene más infinito, y después viene por aquí. Nos preguntamos, aquí la función va a tender hacia la asíntota,
Pero ¿por qué no va a tender por encima? Puede ser que tendiera por encima. La pregunta aquí, ¿la función corta alguna vez a la asíntota? Porque aquí, es la primera vez que nos la planteamos, pues vamos a resolverlo. Vamos a ver si la función corta la asíntota. La función era x cubo partido por 1 menos x al cuadrado. Y la asíntota es x más 2. Y la pregunta es, si corta la asíntota, saber si esto tiene solución o no tiene solución. Pues vamos a resolverlo. Mirad, el 1 menos x cuadrado pasa al otro lado multiplicando, pero ya lo desarrollamos. El cuadrado del primero menos el doble del producto, el primero por el segundo, por el cuadrado del segundo. Y después por x más 2. Multiplicamos, ¿qué nos queda? Pues nos queda x más 2 menos 2x cuadrado menos 4x más x cubo más 2x cuadrado. ¿Vale? Y ahora tenemos x cubo con x cubo se va, menos 2x cuadrado con 2x cuadrado se va, ¿y qué nos queda? Nos queda 0 igual a menos 3x más 2. Entonces corta cuando x igual a 2 tercios. En 2 tercios, aquí más o menos, si esto es 1, 2 tercios, aquí más o menos la asíntota corta a la curva y ya no la vuelve a cortar más. Por tanto, la asíntota tiene que ser así. Perdón, la gráfica tiene que ser así. Se aproxima la asíntota por aquí, aquí tiene un punto de silla y después va hacia arriba, muy mal. Después va hacia arriba, viene de arriba, aquí tiene un mínimo y vuelve ahí hacia arriba. Aquí tiene un mínimo, ¿vale? Va a salir regular. Pero más o menos esta es la gráfica. ¿Habéis visto cómo se comprueba si una función corta una asíntota o dónde la corta? Se iguala la ecuación de la función a la ecuación de la asíntota y se resuelve. La solución serán los puntos donde se cortan. Si no tiene solución, que suele ocurrir, porque la función no corta la asíntota. Y con los límites y demás podemos ver. Vamos a ver con GeoGebra si es así o no. Voy a dejar que quite esto y ponemos la función, ¿vale? Como lo habíamos dicho, y ponemos su asíntota. Si me deja. Cuando no quiere, no quiere. Vamos a ver, suscito. Un segundito. Ahora. Ahí tiene las dos asíntotas y aquí tiene el punto de corte que habíamos dicho. El punto de silla, ¿de acuerdo? Yo creo que es una de las funciones, si nos alejamos, este tipo de función todavía no lo habíamos visto. Bueno, pues con esto ya llevamos bastante tiempo de clase. Había algún ejercicio más por ahí que iba a haceros, pero no quiero que se alargue más. Pues hasta la próxima clase.